Buenas, yo soy Fátima Moreno Monrobé y soy componente del grupo 12 de ICREA. Nosotros nos vamos a centrar en la competencia comunicativa, cómo adquirir las habilidades para desarrollar una buena competencia comunicativa. También vamos a trabajar en los diferentes tipos de comunicación que tendremos que desarrollar para adquirir una buena competencia en la comunicación. Para entender la competencia comunicativa será necesario conocer qué es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, de un individuo a otro, y son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas comunes para que se produzca el entendimiento entre ellos. Es decir, es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Según la Real Academia Española, es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y según Himes, en 1971, define comunicación como la capacidad de formar enunciados que no son solo gramaticalmente correctos, sino socialmente apropiados al contexto en el que se desarrolla. Estamos en constante comunicación. Diariamente estamos comunicándonos de manera ordenada, con intención, involuntariamente, con gestos y palabras, y nos comunicamos en distintos ámbitos y de distintas maneras, expresando sentimientos, deseos, cuando estamos opinando. Entonces, la comunicación es un proceso muy importante, de hecho es uno de los más importantes y complejos que lleva a cabo el ser humano. Por ello es importante tomar conciencia y asumir el control de lo que estamos comunicando para ser eficientes y obtener el máximo de las personas y de las situaciones. Según Héctor Maldonado Willman, en su libro Manual de Comunicación Oral, nos indica que la comunicación es el proceso para la transferencia de mensajes, ideas o emociones mediante signos comunes entre el emisor y el receptor, con una reacción o efecto determinado. Esto lo dice en la página 14. La comunicación abarca ideas, pensamientos, sentimientos y valores, es decir, establece un puente entre las personas. La comunicación establece dos propósitos básicos fundamentales, el informativo y el emocional. El informativo es el que proporciona datos, por ejemplo, una sesión de clase, un anuncio publicitario, cuando escuchamos o vemos las noticias, y el emocional transmite emociones y sentimientos, por ejemplo, cuando nos envían una tarjeta de felicitación, una carta personal. Para que se dé el proceso de comunicación es necesaria la presencia de una conversación. ¿Y cómo conversar de manera efectiva? El conversar se relaciona estrechamente con competencias como el hablar con poder. Esto está relacionado con advertir y que accionamos a través del poder transformador de la palabra, ya que todo hablar es un actuar. Llegamos a la conclusión de que podemos detectar un conjunto específico y limitado de acciones que se repiten en todos los idiomas. Otra competencia es escuchar en profundidad. Escuchar en profundidad supone considerar que cuando estamos realizando la acción de escuchar, estamos asignándole constantemente un significado a todo lo que oímos y a todo lo que vemos de nuestro interlocutor. Generalmente se piensa que es más importante el hablar, ya que este parece el lado activo de la conversación, cuando esto realmente no es así, ya que cuando nos introducimos en el análisis de la escucha, debemos meternos en la dimensión dual de hablar, ya que cuando nos comunicamos lo hacemos a través del lenguaje verbal, pero también lo estamos haciendo del lenguaje no verbal, entonces estamos escuchando los dos lenguajes simultáneamente. Otra es indagar con maestría. Indagar con maestría es el medio que utilizamos para poder escuchar mejor, para profundizar en el sentido del discurso de nuestro interlocutor, para obtener mayor información y para aclarar nuestras dudas acerca de lo que escuchamos. Cualquier persona que utiliza sus conversaciones como herramienta de trabajo conoce el importante rol que tienen las preguntas en la interacción comunicativa. Otra competencia es entrar en sintonía. Es un elemento clave para establecer una comunicación de alta calidad y se puede definir la sintonía como el vínculo que se establece en la conversación, de tal modo que se crea un clima de confianza y de entendimiento. Y conversar en forma constructiva. Esto implica tomar conciencia de la actitud con la que asumimos nuestras conversaciones
comunicaciones y podemos y para impartir, por ejemplo, para impartir nuestro punto de vista, para dar nuestras opiniones o incluso para ganar el debate con nuestro interlocutor. Que las conversaciones se desarrollen en forma constructiva depende en gran medida de las creencias y valores que sustentan la forma en que nos vinculamos con el otro. Entonces, ¿qué es la competencia comunicativa? Pues la competencia comunicativa es la capacidad para hacer bien el proceso de comunicación usando los conectores adecuados para entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos. Se requiere de la habilidad del que utiliza la lengua para negociar, intercambiar e interpretar significados con un modo de actuación adecuada. Según Himes, es el conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. Es decir, podemos decir que es la capacidad para interpretar y usar de manera adecuada y apropiada el significado social de las variedades lingüísticas desde cualquier circunstancia en relación con las funciones y variedades de la lengua y con las suposiciones culturales en la situación de comunicación. Y por último, para adquirir la competencia comunicativa deberemos desarrollar una serie de habilidades en los distintos tipos de comunicaciones. Los distintos tipos de comunicaciones que vamos a trabajar son la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación gráfica.